a hablar de lo que es la soteriología desde diferentes puntos de vista. Nosotros vamos a abarcar los diferentes modelos soteriológicos que han existido en la historia. Pero yo quiero que usted sepa algo y lo grabe en su corazón y en su mente. Nosotros no tenemos la intención de convertir a nadie a ningún tipo de modelo soteriológico. Nuestro trabajo no es ese. Nosotros planteamos y a través de ese planteamiento usted decide. O sea, nosotros no venimos a usurpar la voluntad de nadie, ni el entendimiento de nadie para que crean lo que nosotros creemos. Tampoco nos vamos a inclinar a un modelo soteriológico específico. No, nosotros no estamos para pensar por el creyente. Nosotros estamos para enseñar al creyente a pensar. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Durante estas clases que vamos a presentar los modelos soteriológicos, nosotros vamos a plantear la soteriología de una manera sobria y neutral. Nosotros no vamos a revelar ningún favoritismo a la hora de ningún punto. Tal vez quizás nos emocionemos en el trayecto porque hablar de Dios es emocionante, pero nosotros no queremos que nadie se incline a un modelo a per se. Así que si hoy nosotros vamos a hablar de calvinismo, no quiere decir que ya por eso sea calvinista. La que viene vamos a hablar del minianismo, no quiere decir que ya por eso va a ser miniano. Esa decisión debe de tomarla usted conforme a sus convicciones bíblicas. Nuestro trabajo es plantearle y enseñarle a pensar. Amén. Por tanto, en la clase de hoy, nosotros vamos a ver el modelo calvinista. Prácticamente el modelo calvinista ha sido uno de los modelos soteriológicos más esenciales y más controversiales en la historia. Yo diría que el modelo calvinista ha sido el modelo más controversial en la soteriología en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque el presente estudio habla de la evolución teológica de lo que es el calvinismo, situándolo en continuidad con la tradición agustiniana posterior al desarrollo de la reforma protestante en el siglo XVI. Se analizarán los debates fundamentales en torno a la gracia y la libertad humana, la consolidación sistemática de la teología calvinista en Ginebra, la formulación doctrinal de los cánones de Dort. Vamos a ver en qué se basó el TULIP, el desarrollo del TULIP, entre otras cosas, y lo menos importante, se revisarán fundamentos bíblicos de la tradición con el fin de comprender solo su coherencia interna, su impacto en la configuración teológica y su práctica esencial en la vida cultural en Occidente. Nosotros vamos a desarrollar cómo el calvinismo se remonta desde Agustín de Hipona, cómo se remonta después de Agustín de Hipona, cómo Juan Calvino retoma el calvinismo de nuevo, dónde se origina la palabra tulip o doctrinas de la gracia, cómo los cánones de Dort se desarrollan y son una parte importante sobre lo que es el calvinismo. Y también, no menos importante, vamos a hablar qué plantea el calvinismo en sí y los fundamentos bíblicos que el calvinismo usa para plantear sus doctrinas. Amén. Así que, ya dicho esto, tenemos todo esto en la tabla de conclusión, pero nuestros objetivos en esta clase es conocer el pensamiento sobre la gracia y la salvación desde Agustín hasta Calvino, entender cómo la teología de Ginebra consolidó un sistema bíblico, teológico y social, revisar pasajes bíblicos clave que sustentan las doctrinas calvinistas, identificar el impacto histórico y actual de la tradición y promover una aplicación pastoral del TULIP. Entonces, no menos importante, todo lo que nosotros vamos a ver a continuación lleva un propósito, lleva un sentido y lleva una dirección. Todo lo que vamos a ver lleva prácticamente un norte, que es sustentar el calvinismo en las escrituras y que esto nos lleve a una aplicación diaria. Pero, ¿dónde nace el calvinismo? ¿Por qué el calvinismo ha sido tan controversial en la historia? La gente normalmente vincula el calvinismo directamente con Juan Calvino, pero créanme que antes de Juan Calvino en la historia bíblica hay un personaje que es el autor y el padre de la doctrina de la gracia. En la teología se le llamó a él el Santo Doctor. ¿Pero por qué se le llamó el Santo Doctor? Porque se reconocía que lo que este personaje sabía era un don dado de Dios y que él era prácticamente
un doctor en la ley en lo que él creía. A él se le denominó un doctor en doctrinas de la gracia. Este nada más y nada menos es Agustín de Hipona. ¿Y quién fue Agustín de Hipona? Agustín de Hipona fue un obispo y teólogo de los años 354 hasta 430, proveniente de África. Es una de las personas más influyentes en la teología cristiana. De hecho, Calvino está en el top 5 de todos los teólogos de la historia, junto a Atanasio, junto a Tertuliano y junto al mismo Calvino. El santo doctor, este nombre fue bautizado por los demás teólogos por la preponderancia y el peso de los estudios que tuvo Agustín de Hipona en medio del desarrollo de la doctrina bíblica en la historia de la iglesia. Tras una juventud marcada por la búsqueda intelectual, Agustín fue estudiante de lo que nosotros llamamos retórica. La retórica, en un momento determinado en la antigua Roma y en las costumbres antiguas, era el arte que tenía la persona para hablar, persuadir y hacer ciertos planteamientos. En la antigüedad se estudiaba retórica para comunicarse, para dar un mensaje y para también transmitir ideas con el fin de persuadir al individuo. Se puede decir que la retórica tiene que ver parte con lo que es la predicación, o es un estilo de lenguaje en el cual las personas comunicaban ideas y el que los oía quedaba persuadido de estas ideas. En el caso de Agustín, Agustín estudió retórica, fue convalidado por su retórica y también fue reconocido por su arte de él comunicar las ideas y persuadir. No obstante, en la antigüedad, en Roma y las civilizaciones desarrolladas, la retórica podía plantearse desde un punto de vista secular o un punto de vista de los creyentes. En el caso de Agustín de Hipona, la conversión de Agustín vino de la mano cuando él se topa con Ambrosio. Ambrosio en ese tiempo era un líder de la iglesia que, conforme a su defensa en la retórica, abordó a Calvino con la predicación del evangelio, y esto cautivó el corazón de Agustín. Agustín fue cautivado en un debate de Ambrosio y esto lo llevó a su conversión. Posteriormente a su conversión, Agustín fue denominado obispo de Hipona, en donde hizo prácticamente muchas de las que son sus obras, sus escritos y sus fundamentos para la teología. No tan solo esto, luego que Agustín es obispo, Agustín se fundamenta como lo que es el teólogo de su era para defender la doctrina de la gracia de herejías y de argumentos que estaban en peligro en ese tiempo. En el tiempo que Agustín de Hipona nace, Agustín viene siendo una providencia de Dios para defender las doctrinas de la fe en ese tiempo. De hecho, Agustín se enfrenta con uno de los herejes más rimbombantes de ese momento, que era Pelagio. ¿Quién fue Pelagio? Pelagio fue un monje que se encargó de quitarle a la salvación la gloria de Dios y entregarle la salvación, la gloria al hombre. Pelagio planteaba todo lo contrario a lo que la iglesia de Agustín o las doctrinas de Agustín decían de las doctrinas de la fe. Me explico. Agustín desarrolló una gracia que enfatizaba la incapacidad del hombre caído para iniciarse en la salvación. La pelea de Agustín y Pelagio comienza cuando Pelagio, que también fue declarado hereje por los concilios de Éfeso y otros concilios en ese tiempo, tuvo un choque con Agustín, porque Pelagio decía, una de las posturas de Pelagio era que el hombre era un instrumento que aportaba a la salvación. El hombre no nace meramente malo, el hombre no nace meramente depravado, sino que el hombre nace neutral y que el hombre prácticamente tiene la decisión de dañarse y de irse contaminando. También, ¿qué plantea Pelagio? Pelagio plantea que la gracia de Dios no es un medio en sí mismo, sino que es como un soporte que tiene el hombre. El hombre añade, el hombre aporta, y la gracia de Dios simplemente viene siendo un medio en sí mismo. El debate central es que si el hombre puede salvarse por sus propias fuerzas
o depende absolutamente de la gracia de Dios. Es como decía un compañero, las herejías fueron el escenario para que las doctrinas de la gracia resurjan. Las herejías de Pelagio fue el medio que Dios utilizó para que salgan las doctrinas de la gracia. Pelagio decía que el hombre nace moralmente neutro y que el pecado solamente fue un mal ejemplo y que la gracia no es algo que trabaja internamente, sino que trabaja externamente. Pero ¿qué pasa después de esto? Entonces Agustín responde y dice: el hombre nace esclavizado al pecado, la gracia es interna, es eficaz y es necesaria. No obstante, la elección divina es soberana y es incondicional. ¿Qué hace Agustín? Todo lo que Pelagio plantea, Agustín prácticamente lo pone de cabeza en materia de fe y lo plantea y lo constituye como doctrinas esenciales de la iglesia. Lo que hoy son doctrinas esenciales de la iglesia, llamadas doctrinas de la gracia, fueron la respuesta de Agustín hacia Pelagio. Y en la historia, como yo le decía anteriormente, los concilios de Cartago y Éfeso condenan el pelagianismo y la teología agustiniana se vuelve referencia obligada en Occidente. Agustín, como yo les decía, siente las bases de la doctrina de la gracia, estas doctrinas que en un momento se perdieron, que fueron encristadas, pero que luego más adelante van a ser recuperadas por teólogos reformados, fueron las que Agustín plantea. Entonces, esto hace que la doctrina de la gracia no nazca meramente en Calvino. El padre de la doctrina de la gracia es San Agustín, o lo que nosotros conocemos, Agustín de Hipona. Pero Agustín no tan solo influenció lo que es las doctrinas de la gracia en sí, sino que Agustín tiene un conjunto de influencias políticas, matices desarrolladores, infundó una generación y también influyó lo que es la historia de la iglesia, marcando un antes y un después. Después de Agustín surgieron varios teólogos, como basados también en enseñanzas de Agustín, como fue Santo Tomás de Aquino, como son también otros pensadores que se desarrollaron en ese tiempo. Ahora, existe una continuidad histórica que se ve en estudios amplios sobre lo que es la escolástica. Es interesante, mire esto, es interesante que la teología de Agustín apeló y sirvió de fundamento para que también lo que es la Iglesia Católica hoy en día, la doctrina de la Eucaristía, la doctrina de que si Cristo está presente en la Santa Cena y doctrinas fundamentales que hoy forman parte del culto católico fueron denominadas e instituidas por San Agustín. Por eso la Iglesia Católica lo conoce como San Agustín y la Iglesia Reformada lo conoce como Agustín de Hipona, o también por eso le dicen el mestizo. Y yo le decía al maestro que esto me recuerda un poco a una película que yo veía de Harry Potter, donde hablaba del príncipe mestizo, el príncipe que tenía lugar en las dos aguas. Asimismo, San Agustín o Agustín de Hipona tuvo lugar o tiene lugar tanto en la teología católica como en la teología protestante. Amén. Así que ya basado en esto, usted puede ver y entender que el calvinismo o doctrinas de la gracia no nacen meramente en Juan Calvino, sino que esto tiene un presente, tiene un medio en lo que es llamado el Santo Doctor, uno de los teólogos más importantes que han existido en la historia. Amén. No que nace en la Reforma, sino que él está antes que la Reforma. Amén. Entonces, después de acá, nace lo que es el heredero de Agustín. Así como todo padre tiene un hijo, así también en la antigüedad, todo teólogo, desde la era apostólica, todo teólogo, todo apóstol ha tenido a alguien que lo suceda, alguien que prácticamente abrace la doctrina y continúe con el legado sistemático de las enseñanzas. El heredero, más bien, el hijo mimado, o también como lo decían, el hijo de Agustín, es Juan Calvino. ¿Quién fue Juan Calvino? Señores, wow, qué personaje tan controversial, qué personaje tan que ha causado tantos conflictos, tantos motivos de debates. ¿Quién fue este señor en la historia de la iglesia? Nacido en Noyon, tras su conversión repentina en 1533, se exilió en Suiza, en Ginebra, organiza la iglesia y también es lo que es el formador y el continuista de lo que es
las doctrinas de Agustín en la iglesia de Ginebra. En los entes teológicos de Juan Calvino se basaban en la soberanía de Dios, en la sola escritura, predestinación, elección incondicional, cristocentrismo y la ética y la disciplina. Juan Calvino fue el hombre, señores. Yo les decía a ustedes que Pelagio, ¿verdad? Pelagio tomó la gloria y se la entregó al hombre. Agustín cogió la gloria y se la devolvió a Dios. La iglesia de Roma volvió y le entregó la gloria al hombre. Lutero y los reformados vuelven y le entregan la gloria a Dios. Pero Calvino le da ese puntillazo final a la doctrina de la gracia después de la reforma. Calvino fue la tapa que necesitaba el pote para que la doctrina de la gracia volvieran a tomar la pronta preponderancia que ellas tenían. Por eso dicen que Calvino fue un teólogo hasta por encima que Lutero, porque Lutero comenzó la reforma, Lutero plantea y golpea directamente lo que es la tradición, pero Calvino ataca al cuello a lo que es la gloria del hombre, devolviéndole a Dios su posición de soberano y su posición de autoridad. Por eso Calvino entra en el top 5 de los teólogos más trascendentales, más prácticamente debatidos en la historia, y uno de los libros en teología que más han trascendido está escrito por Calvino. Es el libro de la institución de la religión cristiana, uno de los libros más trascendentes en materia de fe y doctrinas de la gracia. Hay muchos libros, hay más pensamientos, pero un libro tan trascendente, tan vendido, tan aceptado por la iglesia como el de Juan Calvino, no hay hasta ahora. Pero ¿qué pasa con esto? Miren esto. Juan Calvino abarca el pensamiento de doctrinas de la gracia. Juan Calvino desarrolla lo que es las doctrinas de la gracia, pero esto no se queda hasta aquí. Muchas de las doctrinas que las iglesias hoy utilizan provienen de Juan Calvino. Muchos movimientos que no necesariamente son protestantes, que provienen de la denominación cristiana, fueron basados bajo la enseñanza de Calvino. No hay un teólogo en la historia, no hay un teólogo en la vida de la iglesia que se haya desprendido tantos movimientos y tanta prácticamente denominación cristiana como Agustín Calvino. No hay. Por eso Calvino es uno de los teólogos más trascendentes de la historia y por eso lo ponen por encima de Martín Lutero. Y usted me dirá, pero varón, Martín Lutero fue el hombre que trabajó la tesis en la catedral, el hombre de la justificación de la fe. Este es un debate que teníamos anoche. El problema de Lutero era que Lutero peleó directamente con la tradición. El pleito de Lutero o la problemática de la reforma se basaba en la justificación por la fe, la venta de indulgencias, entre otras cosas, que eran directamente con la iglesia de Roma. Pero la teología de Calvino, los 5 puntos del calvinismo, o lo que más adelante veremos como el Tuli, han sido uno de los planteamientos más problemáticos y controversiales de la historia bíblica. A tal manera que al sol de hoy, no necesariamente hay personas que se han dividido porque no quieren igual que otros. Por eso es otro tema. Amén. Por tanto, hablar de Juan Calvino y su teología de Ginebra es hablar de un pensador y teólogo que transformó toda una generación y transformó todo lo que es un pensamiento de la iglesia. Agustín de Hipona, cuando fue de regreso al exilio en Ginebra, miren esto. Agustín de Hipona comienza su teología en Ginebra. Calvino con su teología en Ginebra. A partir de los problemas que Calvino presenta, Calvino es exiliado de Ginebra. Luego que Calvino es exiliado de Ginebra, Calvino viene de nuevo a gobernar Ginebra, de nuevo a reinar en Ginebra de manera teológica, pero ya Calvino viene con lo que es una tesis y una madurez que él no tenía. Calvino viene más controversial. De hecho, Calvino se dedicó más a los escritos que a la predicación oral. Pero hay un problema. Cuando Calvino llega, hay una reunión de teólogos, y para que usted vea cómo es la cosa, Calvino en ese momento no fue el teólogo más importante, porque Calvino no podía hablar. Calvino, ascendido el mundo de la doctrina, fue con su escritura. La escritura de Calvino fue que llevó a Calvino a gobernar todo lo que es
el pensamiento de la iglesia en ese tiempo. Calvino trascendió más escribiendo que hablando, porque en el momento que Calvino desarrolló las doctrinas de la gracia, a Calvino, como era tan controversial, no se le permitía hablar. Calvino se valía de otros teólogos, de un consenso de hermanos, que de hecho en ese sínodo, en esa denominación, a Calvino se le conocía como el hermano menor. No era que él estaba por debajo de los demás teólogos, sino que como él era tan controversial, él tuvo que ponerse por debajo de otros líderes reformadores para él poder lograr un impacto. Y esto nos lleva a nosotros al entendimiento y a lo que es la recapitulación de que las grandes doctrinas de Dios se han logrado a través de obras literarias. Las grandes conquistas que ha logrado la iglesia, los teólogos, lo hicieron a través de obras literarias y muchos de ellos lo hicieron después de su muerte. Por tanto, en Ginebra fue el lugar donde Calvino hizo su sede teológica de una manera más grande, de una manera más amplia y de una manera más eficiente. ¿Y en qué se basaba la teología de Ginebra? ¿En qué se estaba desarrollando la teología de Ginebra? Bueno, así como lo hablamos al principio, en la teología de Ginebra, como yo les decía, Calvino de Ginebra organiza una iglesia con consistorios de pastores, ancianos, y funda la Academia de Ginebra, una de las academias teológicas más importantes de su tiempo, y convierte la ciudad en un centro de radiación protestante. Esto, como yo decía, tanto Calvino como Agustín influyeron en la cultura y también influyeron en la política, porque llegó un momento que el gobierno quiso absorber Ginebra y tomar Ginebra para ellos. Por tanto, Calvino, más que también hacer aporte de teólogos, un aporte político, porque la reforma protestante no tan solo se llevó a cabo desde aspectos religiosos, sino que también llevó a cabo aspectos políticos. Y las características claves de la teología de Ginebra eran las siguientes: cristocentrismo, el centro de la salvación es Cristo, soberanía absoluta de Dios. Dios es el soberano, Dios está por encima y Dios es el que gobierna todas las cosas y siempre se hace lo que Dios quiera que se haga. Unidad entre la fe y la vida. Calvino rechazó lo que es, vamos a ver esto, la unidad entre la fe y la vida, lo que dice que rechazó la separación radical entre lo secular y lo sagrado. Calvino veía lo secular y lo sagrado como una sola cosa. Calvino entendía que lo secular y lo sagrado eran una misma cosa y que el creyente no tenía dos vidas. El creyente no era como Superman, que se ponía el traje y era un superhéroe, y cuando se quitaba el traje, era una vida normal. No, lo secular y lo sagrado, ambas cosas estaban fundamentadas en la fe de Dios. Número 4, la gracia soberana. Calvino le entrega la salvación a Dios desde principio a fin. Calvino plantea que la salvación es una obra, al igual que su padre Agustín, que depende meramente de Dios. Y lo segundo, lo quinto es la disciplina eclesiástica, y lo sexto es la sola escritura. Ya basado de aquí, la influencia de Calvino sobre hugonotes franceses, presbiterianos, reformados holandeses, puritanos, confesiones reformadas, como el catecismo de Heidelberg, la conversión de Vega, los cánones de Dort, el catecismo de Westminster, la teología de Ginebra se modeló como la doctrina de la gracia, que puede transformar no tan solo a un individuo, sino también a la sociedad de la teología, sino que también podía transformar lo que era la sociedad. No se basaba meramente a transformar al individuo, sino también el entorno del individuo. Por eso, como yo decía al principio, la teología de Calvino, la teología de Agustín han sido los modelos soteriológicos, han sido más trascendentes en la historia. Entonces, ¿qué pasa con esto? A partir de aquí, nosotros nos vamos a centrar a lo que es algo posterior a la muerte de Calvino. Calvino muere, pero ¿qué pasa después de Calvino? ¿Qué pasa? Después de Calvino nace lo que es el sínodo de Dort. Pero antes del sínodo de Dort, próximo slide, por favor, sale lo que es un grupo de pastores arminianos llamados los remonstrances. ¿Qué eran los remonstrances? Los remonstrances eran un grupo de pastores arminianos basados en la teología de Arminio. ¿Quién fue Juan Arminio? Juan Arminio era un discípulo de Calvino que a la hora de decirle que planteara y presentara defensa del calvinismo,
Arminio hizo todo lo contrario. Pero como ese no es mi tema, vamos a hablar de los pastores que surgen después de Arminio. Se llaman los demonstrantes. Los pastores demonstrantes son un consenso que se forma en contra del calvinismo para desmontar los que son las doctrinas de la gracia. Y esto fue un tema controversial, pero también un poco incómodo, porque esto trajo y provocó en la historia conflictos hasta de manera personal, dado que en un momento en el sínodo de Dort se denominó que los arminianos eran prácticamente insoportables. Lo que los arminianos planteaban era insoportable de escuchar. ¿Qué era el sínodo de Dort? El sínodo de Dort fue la respuesta nacida en Holanda y en los Países Bajos para refutar a los demonstrantes. Y el de Dort fue un grupo de adoctrinados, de teólogos prácticamente participantes y congraciantes de las doctrinas de la gracia que nacieron y formaron este sínodo para refutar lo que era el arminianismo en ese tiempo, porque cuando el arminianismo se reveló, el arminianismo hizo mucho ruido y le hizo frente directamente al calvinismo. Por eso, el sínodo de Dort fue una reunión internacional de teólogos reformados que celebraba en la ciudad de Holanda de Dolders, llamado Dort en inglés, para abordar enseñanzas arminianas que contradecían la doctrina reformada. Pero ¿qué pasa? Hay tres aspectos importantes que se dan en el sínodo de Dort. Lo primero es que el sínodo de Dort defiende tres puntos. Defiende la ortodoxia, la paz de la iglesia y la gloria de Dios. Porque para Dort, el arminianismo atacaba la ortodoxia original, atacaba la paz de la iglesia porque se volvió un conflicto en la iglesia, pero también atentaba contra la gloria de Dios. Entonces, en el sínodo de Dort nace lo que es la respuesta de la iglesia reformada a lo que son los arminianos. Esta es la respuesta con el mismo objetivo de devolverle a Dios la gloria, solo Dios gloria. Y aquí nacen lo que son llamados los cánones de Dort. Cánones de Dort son los documentos que fueron establecidos como la respuesta a los arminianos. Fue adoptado en el sínodo de Dort en los Países Bajos y siguen siendo relevantes hoy en día para explicar y defender la doctrina de la fe. Forman parte de las tres formas de unidad, junto con el catecismo de Heidelberg y también la confesión de Belga. Y aquí es donde nace la palabra tulip. En los cánones de Dort y en el sínodo de Dort se forma lo que es el tulip. Señores, ¿y qué es el tulip? El tulip es las defensas de doctrinas de la gracia expresadas en 5 pasos. Las doctrinas de la gracia en materia de salvación está en inglés en el abreviado TULIP, total depravation, etcétera, porque ustedes saben que ya no me lo sé de memoria, es un poquito complicado, pero en español el TULIP viene siendo las doctrinas de la gracia planteadas en 5 puntos, o lo que es conocido los 5 famosos puntos del calvinismo. Y aquí se paran las aguas. Aquí la cosa se pone seria, porque al principio hablábamos meramente de historia, pero ahora vamos a hablar de doctrina en sí. ¿Qué planteaba Calvino? ¿Qué planteaba Agustín? ¿Cuál era la base bíblica? ¿Por qué esto fue tan trascendente? Lo primero es que el tulip comienza por la depravación total o la capacidad humana. La depravación total lo que dice es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, el hombre está inhabilitado, el hombre está incapacitado y por tanto el hombre no puede responder a Dios. No es que el hombre no quiere, no es que el hombre no debe, es que el hombre está muerto. El hombre no tiene la capacidad de responder a Dios ni hacer nada bueno, porque el hombre está depravado, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por tanto, esto pone al hombre en una posición de inferioridad y en una posición inerte en virtud de la salvación. Por tanto, el hombre no puede salvarse a sí mismo, pero tampoco puede acercarse a Dios a sí mismo, pero tampoco quiere acercarse a Dios por sí mismo. Por eso el apóstol Pablo en los Efesios decía que vosotros estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. En buen español, el hombre estaba
depravado en sus propios delitos y pecados. Por tanto, el primer punto del TULIP lo que dice es, o de las doctrinas de la gracia, que el hombre no puede hacer nada bueno en sí mismo. No hay nada el hombre puede hacer bueno, porque todos los pensamientos del hombre, su voluntad, su coeficiente, su intelecto, son de continuo animal. El segundo punto que los calvinistas planteaban en el canon de Dort es que Dios es quien elige y quien predestina. Y este ha sido uno de los puntos más controversiales, porque aquí el calvinismo le entrega la elección al hombre y no se la da a Dios. La elección es el acto soberano, incondicional, de manera autónoma, donde Dios elige al creyente y lo predestina para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y el autor de esto, según el segundo punto del calvinismo, nace meramente en Dios. Como el hombre está depravado, como el hombre no quiere venir a Dios, entonces Dios es quien elige al hombre. En un momento Cristo le dice a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí, sino que fui yo que los elegí a vosotros. Amén. Ustedes no fueron ustedes que vinieron donde mí, fui yo que vine donde ustedes. ¿Por qué? Porque como el hombre está muerto, como el hombre está depravado, como el hombre no quiere venir a Dios, entonces Dios se encarga para venir por el hombre. El Hijo del Hombre vino a buscar aquello que se le ha perdido. Hay muchos versículos bíblicos que hablan de cómo Dios nos eligió de antemano, desde antes de la fundación divina en Cristo. Y esto no tiene ningún tipo de mérito, esto no tiene ningún tipo de autonomía humana, sino que este es un don de Dios y una gracia de Dios dada a la humanidad. Dios elige a un hombre que es incapaz de elegirse a sí mismo. Dios elige a un hombre que es incapaz de hacer lo bueno y que es incapaz de acercarse a él. El próximo punto es la expiación limitada o particular. ¿Por qué? Porque si el hombre es depravado y Dios elige al hombre, Dios elige al hombre conforme a sus limitaciones. Dios elige al hombre conforme a sus predestinaciones. Perdón, conforme a su predestinación. Dios expía al hombre de manera que la expiación está denominada a aquellos que él predestinó. Este también es un punto muy controversial. Dios ha expiado a quienes él ha predestinado, a los que antes conoció, a esto también predestinó. Pero ¿qué dice Juan? Juan dice, ninguno puede venir a mí si no me le he dado del Padre. Por tanto, la expiación de Dios está limitada a aquellos que el Padre le entregó al Hijo. Y de estas doctrinas, tanto de la número 2 como la número 3, la iglesia ha hecho un muñeco de paja, porque esto no quiere decir que Dios ha limitado la salvación. Esto no quiere decir que Dios ha hecho que la salvación sea en una medida, sino quiere decir que esa salvación que él predestinó, él la limitó a aquello que él predestinó. ¿Y por qué hizo eso? Porque él es soberano y la salvación es meramente de él. Y la salvación es limitada porque Dios, a pesar de mi incapacidad, a pesar de mi pecaminosidad, Dios me ha predestinado y esa predestinación se ha expresado en una expiación que está limitada a que Él me predestinó por su mera gracia. Su sacrificio no es suficiente para todos, pero es eficaz para aquellos que el Padre le dio. Por esto es particular, porque la salvación ha sido denominada a aquellos que el Padre le dio al Hijo. Y él está segura que la obra de Cristo no es potencial e incierta, sino que se logra en la obra de redención completa de su pueblo. Pero ¿cuál es su pueblo? Aquello que él eligió. Esos que él eligió, esos que él predestinó, eran incapaces de salvarse, eran depravados. Entonces él los elige, pero también esa expiación se limita a aquellos que él predestinó. Próximo punto. Pero aquellos que él predestinó, aquellos que él expresó la expiación, en ellos se ha expresado lo que es la gracia irresistible. La gracia irresistible
es el llamamiento que Dios le hace a aquellos que Él predestinó a que vengan a Él por medio del Espíritu Santo. Y esto es meramente de nosotros. Esto es un don de Dios para que nadie reciba la gloria. El llamamiento eficaz es el llamamiento que Dios le hace a los predestinados, a los cuales ellos no pueden responder de otra forma que no sea así. No es que Dios le está preguntando a los predestinados si ellos quieren venir a Él. Es que Él los está llamando, y como Él los está llamando y ellos son escogidos, no hay otra respuesta que no sea así. Hoy a ti, Señor. Por eso el llamamiento de los discípulos es un ejemplo de la gracia irresistible. Mateo, sígueme. Simón, sígueme. Y yo le pregunto a usted, en un momento determinado, un discípulo le propuso a Dios objeción o le dijo que no, pero no. Voy para un ejemplo mejor. Cuando Lázaro estaba muerto en la tumba, ese ejemplo de Lázaro es un ejemplo de llamamiento irresistible. Lázaro estaba muerto, así como estaban los predestinados. Lázaro estaba vendado, Lázaro no podía oír, Lázaro no podía razonar, pero el que lo creó, el que lo predestinó, le dijo: Lázaro, sal fuera. Y la respuesta de Lázaro fue salir fuera, porque lo está llamando, quien lo creó y quien lo salvó. Una analogía que me llegaba a la mente esta mañana era que, piensa que hoy estaba lloviendo y el jefe de la empresa, algunos jefes, le decían a los empleados que tenían que ir a trabajar. Él no les preguntaba si ellos podían ir a trabajar. Él no les preguntaba en qué condición ellos estaban para ir a trabajar. Él daba la palabra para que fueran a trabajar, y el empleado, como el jefe tiene autoridad sobre ellos, tenía que ir, punto. Del mismo modo, como Dios no es nuestro jefe, sino que es nuestro creador, si el creador nos predestina, si el creador nos llama, no hay otra opción que venir a Él. No hay otra opción que venir a Él. No hay plan A, no hay plan B, sino plan de venir hacia Él. También este punto ha sido muy criticado porque otros modelos teológicos dicen que el hombre tiene la capacidad de decirle a Dios que no. Y los calvinistas plantean de que el hombre no tiene la capacidad de decirle a Dios que no, porque los muertos no eligen. Y por eso el primer punto es que el hombre está muerto en delitos y en pecados. Entonces, como los muertos no eligen, Dios ha elegido a los muertos, a los cuales Él quiere darle vida. Pero no es una violencia a la fuerza, sino que el mismo Dios, a través del Espíritu, procesa, trabaja debajo de la libertad del hombre para que el hombre venga hacia Él. O sea, no es que Cristo es un caballero que Dios está, como Paul Washer plantea una sátira donde dice, Dios está a la puerta tocando, ábrele, que está abriendo frío. No, el Dios que es soberano no toca la puerta, Él llama y tenemos que abrirle la puerta. El Dios que es soberano no anda pidiendo los permisos, ni anda preguntándonos, yo puedo, tú quieres venir a la salvación, tú quieres venir a mí. No, deja tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu lecho y anda. Amén. Por tanto, el Dios que nos escogió, el Dios que nos espió, el Dios que nos hizo un llamamiento a través de la gracia irresistible, es el mismo Dios que nos va a perseverar. Y aquí caemos en el quinto punto del calvinismo, que es la perseverancia de los santos. Fíjate que esta es una cadena. El hombre depravado, como el hombre depravado no puede elegir, Dios lo elige. Como Dios lo elige, la expiación se limita a aquellos que Dios eligió. Como aquellos que Dios eligió, Dios se limita a esa expiación. Entonces el llamamiento hacia aquellos es irresistible porque Dios fue que lo llamó. Por tanto, si Dios fue que los llamó, entonces Dios los hará perseverar hasta el fin. Otro Pablo dijo, Filipenses capítulo 1, verso 6. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y yo digo, si Dios es inmutable, los atributos de Dios son inmutables, ¿cómo Dios nos va a entregar una salvación que cambie de lugar? O sea, hoy yo soy salvo y mañana, si Dios aparece guapo, no soy salvo. No. Es que el Dios que nos ha llamado, así como es inmutable, así como es soberano, Él ha decretado que nosotros vamos a perseverar. Cristo dijo, mis ovejas
son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Ella escucha mi voz y nadie puede quitármela. Entonces, si somos sus ovejas, si estamos en él, si nada nos puede separar de él, entonces nosotros tenemos que ser perseverados hacia la eternidad. Ahora, el problema de las doctrinas que se presentaron en contra de los cánones de Dor era que ponían a Dios como un Dios de la caricatura, el Dios que pide permiso, el Dios que un día quita y pone la salvación, el Dios que respeta lo que piensa el hombre, y si el hombre no quiere venir a él, pues entonces Dios lo deja tranquilo. No, los cánones de Dor, la iglesia reformada le dio a Dios su posición de soberano y su posición de autónomo en la salvación. Solo debo gloria, solo a Dios le pertenece la gloria. El Dios de las Escrituras no es un caballero que anda pidiendo permiso, no, es el Dios soberano, que si Él dijo que nos va a salvar, Él nos va a salvar. Ahora bien, ¿sabe qué? Yo estudiaba esta mañana, yo reflexionaba, el problema de la iglesia hoy en día no es con el calvinismo en sí, no es con lo que plantea y con el nombre. Escuchen esto. Esta doctrina es tan complicada porque le quita al hombre la gloria y hace que el hombre sea incapaz y hace que la gloria sea solo de Dios. Y yo te voy a decir algo. El 90% de los mensajes que yo escucho en las redes hoy en día hablan de calvinismo, pero no mencionan calvinismo. Cada vez que un predicador te dice que tú no viniste aquí, que fue Dios que te trajo, ¿qué es eso? Eso es predestinación. Eso está bien. Si yo te digo que predestinación, dice que eso es malo, que eso no es su calvinismo, pero tú me estás diciendo que yo no vine, que fue Dios que me trajo. Y si fue Dios que me trajo, entonces yo no tenía forma de elegir. Dios me trajo de manera soberana, pero no tan solo esto. Mira esto. También he escuchado que si Dios no te trae por amor, te trae por dolor. Entonces eso es llamamiento eficaz. Porque si eso fue lo que Dios hizo con Jonás. Jonás no quiso de manera providencial hacer lo que Dios quería que le hiciera. Entonces Dios orquestó las cosas para que Jonás hiciera lo que hiciera. Entonces yo le hago una pregunta. Es verdad, Jonás se puso rebelde, pero predicó en Nínive, ¿sí o no? Entonces, al final, ¿cómo se llama eso? Esa era soberanía de Dios cumpliéndose por encima de Jonás. Entonces, si Dios es soberano, entonces, si Dios es el autor de la salvación, entonces, si tú me dices a mí que si no vendrás por amor, vendrás por dolor, entonces eso es llamamiento eficaz. Eso no me ¿cómo le llamamos a eso? Pero el problema es cuando tú le dices a la gente, no, mira, eso que tú estás predicando es así. Eso se llama esto. No. Eso no, porque porque se ha hecho de los 5 puntos del calvinismo, lo que dice un hermano mío, un muñeco de paja. También otra cosa, salvo siempre salvo. Eso no es lo que dice la predestinación. La predestinación o la perseverancia de los santos no habla de que el creyente es salvo, siempre salvo. Si el creyente es salvo, debe de vivir como salvo, tendrá una conducta de salvo, tendrá una libertad de salvo y expresará obras de salvo. Si el creyente es predestinado y vive una vida pecaminosa, entonces Dios no fue yo que lo predestinó. Tan simple como eso. Eso es lo que plantea el calvinismo. Para que usted no se vaya a ir con una mague, ni vaya a pensar una cosa como otra. El calvinismo lo que plantea, que es verdad, si Dios fue el que me llamó, si Dios es soberano, Dios me va a hacer llegar hasta el fin. Ahora bien, si yo soy escogido, si yo soy predestinado, yo voy a vivir una vida como los escogidos, porque uno de los aspectos de la gracia en los escogidos es que los escogidos son santificados. Si no es santificado, entonces no es escogido. Y si no es escogido, entonces no es salvo. Está en el primer punto, está en la depravación total. Entonces usted me entiende, me puede copiar. De todo esto, las iglesias han hecho un muñeco de paja. Pero cuando usted se fija, cuando nos toca plantear, cuando nos toca predicar, muchas de las cosas que se predican en los mensajes principalmente evangelísticos tienen que ver con el tulip. Es que no hay, el problema es que a la gente no le gusta llamar las cosas por su nombre, porque la gente ha creado un prejuicio con el nombre. De hecho, la gente tiene un alto grado de prejuicio con lo que es la soteriología calvinista, pero de toda la soteriología, la que tiene más base bíblica es la calvinista. Es que eso es simple. Yo se lo puedo explicar con cucharita de nuevo. Es que Calvino no está diciendo que el hombre es salvo
y que el hombre puede hacer lo que le dé la gana y vivir en depravación. No, eso es lo que dice Calvino. Calvino dice que si el hombre es salvo, que el llamamiento es irresistible, entonces Dios nos va a hacer perseverar. Pero si Dios es predestinado o elegido a un grupo para salvación, por más que usted predique, por más que usted haga, por más que usted ore, la salvación está meramente en Dios. Pero esto no quita y no pone la soberanía de Dios en una postura de vagancia ni en una postura inerte. El ser humano o la iglesia tiene que usar el medio de gracia, que es la predicación del evangelio, para que los escogidos vengan a él. Porque los escogidos van a venir al pueblo de Dios por medio de la predicación del evangelio, porque Dios ha provisto un sacrificio para salvar a los escogidos, pero también Dios ha provisto un medio por el cual los escogidos vengan a él. El llamamiento irresistible viene a través de la predicación del evangelio. No hay otro medio por el cual los escogidos vengan a Dios que no sea por el llamamiento. Entonces, hay una corriente que plantea que si el llamamiento es irresistible, no hay que predicar. No, eso no es lo que dice, eso no es lo que dice el calvinismo. O sea, a sinceridad, sea sincero. Dígalo usted. Si en algún momento usted no le han planteado el calvinismo con un eufemismo y con un muñeco de paja hecho, no, esa gente enseña raro, porque esa gente lo que hablan es que la salvación no se pierde y que son salvos siempre salvos y que Dios, no. El problema del calvinismo es que el calvinismo es el orgullo del hombre. Porque el hombre siempre quiere estar aportando algo, el hombre siempre quiere traer. Lo único que el escogido trae a la salvación es su pecado. Ya, Dios es soberano. Ya, el Dios de las Escrituras no es una caricatura, no es el Dios que anda pidiendo permiso, no es el Dios que tiene un plan B. Desde antes de la fundación del mundo, Él escogió lo que habían de ser salvos. Y estos que habían de ser salvos, Él se lo entregó a su Hijo. Y estos que el Hijo les fue entregado van a ser sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la garantía de nuestra herencia. Amén. Eso no tiene perdedera, eso no es algo raro. Eso no es en chino, eso no es en hebreo, eso es en español. El hombre está depravado, Dios lo eligió, Dios lo espió, el llamamiento es irresistible y Dios lo va a perseverar. Pero en esa perseverancia, en esa ruta, habrá santificación, hay medios de gracia. Y si verdaderamente somos escogidos, vamos a venir a Él mediante esos medios y mediante esos sacramentos y ordenanzas que Él ha predestinado para nosotros. Aplicaciones bíblicas y pastorales. ¿Cuáles son las aplicaciones de esto? La gracia no es una doctrina fría, sino la base de la seguridad en Cristo. La gracia lo que lo hace es que nos da una seguridad eterna en Él. No es una gracia barata, como decía un pensador, como decía un compañero, es una gracia que le costó su sangre. Digo, fue una gracia que le costó su sangre, es una gracia que es segura, la seguridad de la gracia. No es una doctrina meramente hueca, no es una doctrina fundamentada en la nada, sino que es lo que nos da la certeza de que estamos seguros en Él. Si es por gracia, entonces la gloria es de Él. Si no es por mis méritos, entonces la gloria es de Él. ¿Por qué? Porque mis méritos no aplicaban, Él me hizo aplicar por gracia. Amén. Otra aplicación es de que la soberanía de Dios inspira humildad y confianza, no fatalismo. ¿Sabes? Porque hay muchos que dicen que si Dios es soberano, no hagamos nada porque si se va a hacer lo que Dios siempre quiere que se haga, no tenemos que hacer nada. No, al revés, vamos a hacer confiando de que Él nos hará hacer lo que Él quiera que hagamos. No sé si usted me entiende. Vamos, como decía Santiago, no digan de manera soberbia, mañana haremos tal cosa. Más bien digan, si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, haremos lo otro. ¿Por qué? Porque como decía Salomón, el caballo se prepara para la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. Entonces, la soberanía de Dios debe inspirarnos humildad y confianza para nosotros descansar en Él. No es una doctrina fatal que inspira la vagancia y la ineptitud del creyente. Más bien, Dios es soberano, pero recuerden que el hombre es responsable. Aplicación número 3. La predicación reformada es cristocéntrica. Todo apunta a Cristo crucificado y resucitado. No hay otro medio. Solo Cristo. No hay otro mediador entregado a los hombres, dado el cielo, bajo los hombres, por el cual nosotros podamos ser salvos, sino Jesucristo hombre. Jesucristo es el único medio que Dios le ha provisto a la iglesia
para que nosotros seamos salvos. No es mediante mi esfuerzo, no es mediante mi sacrificio, no es mediante mis ayunos, no es mediante mi penitencia, es mediante el sacrificio de Él. Es cierto que la santidad lleva un sacrificio humano, pero para la salvación, el sacrificio que es válido meramente es de Cristo. Punto número 4. La doctrina reformada llama a la vida de disciplina, ética y transformación cultural. Como yo decía, los 5 puntos del calvinismo no nos van a llevar a una vida desordenada, porque si la vida es desordenada, entonces no fue Dios que nos eligió. Más bien, las doctrinas de la gracia van a ampliar un aspecto y un espectro al que hagamos conciencia, seamos santificados, seamos mejores creyentes y tengamos un trasfondo que inspire nuestra cultura y sociedad. Las doctrinas de la gracia no te hacen ser un creyente liberal, al revés, te hacen ser un creyente responsable porque reconoce de que somos depravados, reconoce de que Dios nos ha salvado por gracia y que nuestra respuesta a esa gracia es una vida de gratitud y obediencia. Próximo slide. En conclusión, el calvinismo es la herencia de un largo camino histórico, desde Agustín contra Pelagio, pasando por el camino de la Reforma, hasta la teología de Ginebra y la configuración doctrinal en el sínodo de Dort. Más que un sistema frío, es un llamado a ver la vida cristiana bajo el tema solo de gloria. El calvinismo no hace que el creyente viva una vida irresponsable, hace que el creyente viva una vida para la gloria de Dios. Hace que el creyente viva una vida con el punto claro y hecho y realizado en su mente de que la salvación es meramente para su gloria. Y que todo lo que nosotros hacemos no es para ser salvos, eso es la respuesta porque ya somos salvos. Que todo lo que nosotros hacemos no es para nosotros alcanzar la salvación, sino porque la salvación nos alcanzó a nosotros. Entonces, a partir de aquí, a partir de hoy, mi intención es que usted deje de ver el calvinismo con los lentes que a usted le han enseñado. Tiene que tener unos lentes neutral y ver las cosas como son. Ya yo le enseñé que salvo siempre salvo es mentira. De que si Dios nos va a salvar, tenemos que vivir una vida como lo que somos salvos. Entonces, el calvinismo lo que hace es que transforma nuestra manera de ver la vida cristiana. Porque el calvinismo derrumba todo lo que es el legalismo humano en materia de la salvación. Y lamentablemente el caso, como el calvinismo hiere tanto el ego humano y el hombre siempre quiere sentirse participante en la salvación, por tanto, el calvinismo atenta contra la gloria del hombre. Por eso esta doctrina está atacada, porque esta doctrina le quita méritos al hombre. Al hombre que tú le dices, mira, Dios te salvó, y tú no necesitas nada para que Dios te salve. Tú no fuerzas nada para que Dios te salve. Lo único que tienes que hacer es temer a Dios y amar sus mandamientos y una vida santificada. Ya. Y todo es para su gloria. Y Él es soberano. Y tú te puedes afanar, puedes hacer planes, pero Él es soberano. Y si Dios te llama, tú no tienes forma de venir a Él. Tú no tienes forma de rechazarlo. Ese es el Dios de las Escrituras. Toda doctrina, todo planteamiento que plantea a Dios como un ser débil, como un ser inferior, lo que está haciendo es una caricatura de Dios. Pero la Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es soberano. Dios no le preguntó a Adán si quería ser creado. Dios lo creó y ya. Dios no le preguntó al hombre si quería ser salvo. Dios salvó al hombre y ya. Y si Dios ha hecho esto, entonces la gloria es de Él. Porque Él es quien predestina, Él es quien elige, Él es quien llama, Él es quien persevera, Él es quien espía. Él es el Dios que es soberano y Él es el Dios que nos ha salvado. Y si Dios nos ha salvado, Dios quiere en esta noche transmitirnos esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que si somos salvos, Él nos hará llegar. Amén. Hasta el día final. Es como decía Judas en su carta. Aquel que es poderoso para presentarnos sin caída delante del Padre. Entonces a Él sea toda la gloria. Amén. Dios le bendiga y muy buenas noches. Bendiciones.